bienvenido a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, lo prometido es deuda. Hoy continuamos con el sexto capítulo de este maravilloso libro, Más que un carpintero. Vamos a responder a la pregunta, ¿son 4 evangelios o 20 evangelios? Así que siga que ya vamos a empezar. ¿De dónde nace esta duda, este interrogante? Dan Brown en su exitosa novela El Código de Da Vinci hace esta afirmación, que para el Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero dice él que solo unos pocos terminaron incluyéndose, tales como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los años 1990 el Seminario de Jesús publicó un libro titulado The Complete Gospels, que afirmaba ser la primera colección de 20 evangelios conocidos de la época primitiva del cristianismo, afirmando que los más importantes eran el Evangelio de Tomás, María, Pedro, Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la implicación es clara. Lo que quieren mostrar es que hay una perspectiva diferente acerca de la vida de Jesús y que estos evangelios tienen que ser tan válidos como lo son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Habrá certeza en estas afirmaciones? ¿Han perdido los 4 evangelios su privilegio de ser los únicos proveedores de la verdad y la vida del ministerio de Jesús acaso? Estos evangelios recién descubiertos, como el de Pedro, Tomás, María, ¿cambiarán la cosmovisión cristiana? Aunque estas afirmaciones parecen impresionantes y hasta extraordinarias, se caen con el peso de la evidencia histórica. Sí, hay como para empezar. El historiador Phil Jenkins que la idea de que los evangelios no canónicos son testigos válidos en la antigüedad cristiana es errónea y en gran medida, porque el primer desafío que enfrentan estos nuevos evangelios es su fecha tardía de expedición. Sí, porque mientras los 4 evangelios que hemos conocido siempre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en el primer siglo, toda la evidencia apunta a que estos evangelios, los nuevos evangelios, fueron escritos entre el 120 y 250 después de Cristo, lo que equivale a 2 o quizá 3 generaciones después de la vida de Jesús en la tierra. Es decir, que como estos nuevos evangelios fueron escritos bastante después que los 4 evangelios, realmente es poco probable que puedan revelar algún tipo de información nueva acerca de la vida de Jesús. Si es que estos evangelios extracanónicos no ofrecen tradición antigua ni mucho menos confiable. Sí, viéndolos independientes de los evangelios que sí cumplen con la tradición confiable, estos definitivamente no cuadran con la tradición judía. Y aquí, para que no empecemos en el que ella dijo o él dijo, mejor vayamos a las pruebas que se aplican a cualquier documento histórico para verificar si realmente es confiable. El historiador militar Chancey Sanders enumera y explica los 3 principios básicos de la historiografía. Son la prueba bibliográfica, la prueba de evidencia interna y la prueba de evidencia externa. Hoy nos adentraremos en el primer principio básico de la historiografía, la prueba bibliográfica. ¿Qué es la prueba bibliográfica? Simplemente es un examen de transmisión textual mediante el cual los documentos antiguos nos llegaron desde el pasado. En otras palabras, debido a que no poseemos los manuscritos originales, debemos preguntarnos, ¿cuán confiables son las reproducciones que tenemos? ¿Cuántos manuscritos han sobrevivido? ¿Cuán coherentes son esos manuscritos? ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre el original y las reproducciones existentes? Al responder estas preguntas, el Nuevo Testamento definitivamente demuestra la enorme autoridad que tiene, incluso al compararlo con material de otros notables escritos antiguos. Por ejemplo, la historia de Tucídides, cerca del 460 y 400 a.C. Esa historia está disponible solo en 8 manuscritos que están fechados después del 900 después de Cristo. Hagamos cuentas, esto es casi 1300 años después de que se escribieran. Los manuscritos de la historia de Heródoto son de igual modo tardíos y escasos. Y aún sabiendo esto, ningún erudito clásico aceptaría un alegato de que la autenticidad de Heródoto o Tucídides está en duda, debido a que los manuscritos más antiguos que usamos de sus obras tienen 1300 años más que los originales. Otro ejemplo, Aristóteles, que escribió Poética alrededor del 343 a.C. Y con todo, el ejemplar más antiguo que se tiene data del 1100 después de Cristo. Una brecha de casi 1400 años. Y solo existen 49 manuscritos.
César compuso la historia de la guerra de Galias entre el 58 y el 50 a.C. Y la autoridad de sus manuscritos depende de 9 o de 10 reproducciones que datan 1000 años después de su muerte. Por su parte, el autor o editor de más de 50 libros acerca de la autoridad del manuscrito del Nuevo Testamento, Bruce Metzger, analiza otras celebridades del primer siglo, como Tácito, el historiador romano que escribió Anales de la Roma Imperial alrededor del 116 después de Cristo. ¿Qué pasó con Tácito? Pues aquí le cuento. Sus primeros 6 libros hoy en día existen en un solo manuscrito que fue copiado por ahí en el 850 después de Cristo. Los libros del 7 al 10 están perdidos y del 11 al 16 están en otro manuscrito que data del siglo XI. Así que podemos notar que aquí hay una gran brecha entre el momento en que Tácito recopiló y escribió la información y los únicos ejemplares de existencia. Así que Metzger concluye que la cantidad de material del Nuevo Testamento casi que hace quedar en vergüenza las demás obras de la antigüedad. Sí, porque hasta el momento de 1977, cuando Josh McDowell escribió por primera vez este libro, documentó 4.600 manuscritos griegos de la Biblia, muchísima más fuente primaria que la que existe para cualquier otro libro de la antigüedad. Y al día de hoy se pueden documentar más de 5.600 manuscritos griegos de la Biblia. Daniel Wallace, profesor de estudios del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, y quien es una de las autoridades principales del mundo sobre el escrito griego y los manuscritos del Nuevo Testamento, declara que mucho más de 200 manuscritos bíblicos fueron encontrados en el monte Sinaí en 1975, cuando se reveló un comportamiento un poco extraño en la torre de San Jorge. Y estos manuscritos lo único que confirman es que la transmisión del Nuevo Testamento se ha logrado con relativa pureza y que Dios definitivamente sabe cómo preservar el texto de la destrucción. En estos fragmentos ya se han identificado por lo menos unos 30 partes del Nuevo Testamento y los eruditos están convencidos de que hay muchísimos más. Es que definitivamente la abundancia de material que le da la autoridad al Nuevo Testamento es definitivamente asombrosa, en contraste con la disponibilidad de los manuscritos de otros textos clásicos. Después del primer papiro manuscrito descubierto que salva la distancia entre los tiempos de Cristo y el segundo siglo, salió a la luz la profusión de muchos otros manuscritos. En el 2009 ya existían más de 20.000 reproducciones de los manuscritos del Nuevo Testamento. La Ilíada, que está en el segundo lugar después del Nuevo Testamento en cuanto a autoridad como manuscrito, apenas tiene 643 manuscritos en existencia. El erudito Jacob Klausner dijo que si tuviéramos fuentes antiguas como las de los evangelios para la historia de Alejandro o para la historia de César, no deberíamos ponerlas en ninguna duda. Sir Frederick Kenyon, quien fuera el principal bibliotecario en el Museo Británico y director del mismo, y de quien la autoridad sobre manuscritos antiguos no tiene igual, concluyó que el intervalo entre las fechas de la composición original y las primeras evidencias existentes llega a ser tan pequeñísimo que realmente resulta insignificante, eliminando así el último fundamento para cualquier duda de que las escrituras nos llegaron de manera sustancial y tal como se escribieron. Así que finalmente puede considerarse como establecida la autenticidad del Nuevo Testamento y la integridad en general de cada uno de sus libros. Craig Blomberg, investigador principal invitado de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y ahora profesor del seminario en Denver, explica que los documentos del Nuevo Testamento definitivamente se han cuidado mucho más en número y preservación que cualquier otro documento histórico antiguo. Bloomberg concluye que del 97 al 99% del Nuevo Testamento se puede reconstruir de manera confiable, más allá de cualquier duda razonable. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.